En esta ocasión vamos a continuar conociendo diferentes perfiles de mediadores, constructores del campo de la mediación, sus estilos, sus estrategias y reflexiones en torno, ¿verdad?, a sus estrategias y estilos de intervención como mediadores. Ya trabajamos con Frances como mediadora. En esta ocasión vamos a hablar sobre Patrick y cuáles son los aportes que él nos comparte. Él nos menciona que su norte es sacar a la luz lo mejor que pueda sacar de las personas en un proceso de mediación para suprimir un poco, ¿verdad?, ese dolor que puede la problemática causarles en sus vidas, en sus familias. Y es un tanto, ¿verdad?, en el tema acá de mediación en educación especial. Él, a su vez como Frances, trabajan con controversias donde la médula espinal pueden ser los menores. Así que también está muy consciente de esas necesidades de los menores, porque a la luz del día, acá los acuerdos que logremos levantar van a beneficiar o perjudicar a menores, que digamos son indefensos por su naturaleza de ser menores de edad, por esa inmadurez y no participación en estos procesos. En educación especial un tanto puede ser más doloroso, depende de la perspectiva como lo veamos, porque son menores con discapacidades. Y en este campo de la educación especial se está hablando sobre servicios, derechos, procesos que afectan, ¿verdad?, esa provisión de servicios, particularmente de adecuados a una población con unas necesidades muy particulares y varían de menor en menor. Para Patrick, cuando las controversias implican a menores con discapacidad, está presente muy a menudo los elementos dentro de lo que son las emociones, ¿verdad? Esa sensación de desamparo, de dolor, la inadecuación, la culpa, la frustración. Y estamos trabajando con familias que se sienten desamparados porque si bien es cierto que los niños no vienen con una guía de instrucciones y uno aprende todos los días sobre la marcha para poder ser padres y mejores padres, cuando este niño tiene una discapacidad, se sienten las familias desamparadas, nadie les comprende, la propia familia se sienten marginados de la propia familia, de la comunidad y viven arrastrando un dolor desde que descubren y toman conocimiento de que sus niños tienen una necesidad particular. Y esa forma en la que nos han criado históricamente y cómo se va rompiendo con el constructo de lo que pueda significar una persona con discapacidad, pues también las familias están viviendo eso y a veces sienten culpa de que su hijo tenga las condiciones que tiene, pensando en que tienen algo que ver con que la condición que tiene pues haya sido por culpa de sus padres. A veces sienten culpa porque no han podido atender esas necesidades de forma, digamos, adecuada, porque rebasa sus capacidades, su conocimiento, se sienten que no cuentan con los recursos ni de conocimiento, ni económicos, ni de otra índole para poder canalizar esas necesidades que a veces son múltiples y a veces son costosas. Esa culpa de si yo pude haber hecho algo para evitar que esto ocurriese, esa culpa de que a lo mejor esto está pasando porque yo hice o no hice. Y la vienen arrastrando probablemente, ¿verdad? Desde el nacimiento de este mono. Y hay mucho dolor, esa frustración de por qué a mí me tocó lidiar con esta situación, porque a mí tal vez me ha tocado tener un hijo con discapacidad y por qué a mí me está pasando esto y a otras personas no le pasa. Y hay muchas emociones que pueden salir a la luz en este tipo de mediación. Para cuando un caso llega a Patrick, probablemente ya ese conflicto llevaba meses, hasta años, arrastrándose. Y esos procesos pues se centran y tienen que centrarse en el mejor interés del menor con discapacidad. Lo idóneo sería que llegara a esa situación de forma tan pronto surgió la problemática, pero ese cúmulo de meses y años puede ser un reto adicional al proceso porque hay que
sumergirnos en el iceberg para explorar, conocer la historia. Y los intereses de estos niños, pues según sus necesidades, según sus diagnósticos, según su nivel de funcionamiento, según los derechos que le cobijen a cada menor. En mediación, según la experiencia de Patrick, la gente no cree en el proceso. La gente tiene como muy pobres expectativas de que de verdad esto vaya a funcionar, que esto vaya a ser provechoso y de que de verdad vayan a solucionar la problemática que vienen arrastrando hace meses o años. Ni siquiera piensan en que esto vaya a solucionar o a mejorar la comunicación entre las partes. La voluntad es como casi nula. Es un reto, ¿verdad? Animarlos para iniciar y continuar y tener esa fe o esperanza de la que nos hablaba Daniel Nina en el primer texto que estábamos estudiando. También él se enfrenta con que las familias, que son las que radican las querellas en este espacio, lo hacen también bajo un temor de posibles represalias contra ellos, de posibles represalias con sus hijos. Y es muy incómodo también esa sensación que viene en la preocupación con la que traen las familias. Y así como le pasa a Patrick, o le pasaba a Patrick, nos pasa a nosotros en Puerto Rico, cuando yo tengo que trabajar situaciones de esta índole, las familias temen, porque es real. Las posibles represalias es real. De momento les pasa a estas familias que no los quieren dentro de los planteles escolares, de que hay desconfianza, de que hay tratos hostiles hacia el manejo de las situaciones, que sea con esta familia. O ha pasado, que parecería absurdo, pero pasa, que de momento toman represalias contra los nenes y les dejan de ofrecer los servicios como los tendrían que dar, porque esa rivalidad o esa molestia interpersonal la descargan contra el que se supone que debe estar siendo beneficiado de un servicio. Así que esta preocupación sí es real y preocupa muchísimo a las familias, porque si tienen que reclamar los derechos o los servicios de sus hijos, cosa a lo que tienen derecho por disposición de ley federal y estatal, pues entonces tienen que sumarle la preocupación de que esos funcionarios tengan la madurez profesional de no tomar lo personal contra las familias, contra los menores. ¿Cuál es el estilo de Patrick? Él es su estilo es muy legal. Fíjate que el mediador, ¿verdad? Puede ser un poco más facilitativo, más directivo, puede ser un tanto regirse por los criterios objetivos. Y Patrick es así. Él siempre está tomando en consideración, dirigiendo el proceso, las conversaciones, los mueve según los criterios objetivos, que en este caso es la parte legal. La mediación, o por lo menos lo que es educación especial, es un campo altamente regulado, tanto por legislación federal como estatal, como procedimientos o política pública interna de cada agencia. Así que es una mediación técnica, es una mediación procesal. Yo los voy moviendo conforme lo que establece el derecho. Tú puedes tener esta posición, tú puedes tener esta otra posición, pero a la hora de la verdad, en este campo a veces no es tan importante lo que tú pienses o lo que tú quieras o lo que tú esperes, sino qué es lo que establece el marco de derecho actual bajo este tema. Este menor tiene derecho. ¿Es esto lo que establece la ley? ¿Es esto lo que tenemos que hacer? Planteando este marco legal. Si esto es lo que establece el criterio objetivo, la ley, el manual, el reglamento, entonces tiene los criterios de elegibilidad para ese derecho, ese servicio. Perfecto. Vamos a establecerlo así.
¿Cómo vamos a cumplir? ¿Qué podemos hacer para cumplir con lo que dice la ley? Porque no estamos debatiendo si se puede o no se puede. La ley dice que si cumple con estos criterios, tiene que poderse. ¿Cómo vamos a hacer que se pueda? Ese es el norte de la conversación con Patrick. Él, aparte de que es muy legal, él en su carácter personal también es padre de un menor con discapacidad, así que puede tener una empatía con esas familias porque lo ha vivido y es muy sensible con la discapacidad, conoce la gama de variedades y posibilidades con el tema de la discapacidad. También reconoce y maneja la discapacidad como un tema de derechos humanos. En este programa educativo en la Universidad del Sagrado Corazón sabemos que la mediación como alternativa para transformar conflictos es una maestría hermana de una maestría que es en derechos y procedimientos antidiscriminatorios. Tanto en una como en la otra estamos hablando mucho de derechos humanos. Y él maneja este tema de la discapacidad, estos derechos legales de estos menores, estos procesos, estos servicios, siempre de forma muy sensible y planteando derechos básicos de la humanidad. A él le importa a la gente, no le importan tanto los procesos, lo abstracto. Si esto está regulado de esta manera, pero eso no satisface a la gente, ¿cómo podemos hacer que esto de verdad ocurra? ¿Cómo podemos satisfacer, complacer, atender la necesidad real de estos niños? Trata siempre de mantener el control del proceso, el control, el control de las conversaciones. Se proyecta con seguridad, les proyecta a las personas que se puedan sentir seguras de los procesos. Él requiere, o por lo menos manifiesta, reconoce, que trabajar en este campo de la mediación en educación especial requiere de que tú tengas experiencia en el campo, es decir, cierto peritaje. Y ese peritaje te lo puede ser que hayas sido un educador especializado en educación especial, que hayas trabajado con esta población. Ese peritaje puede ser que hayas trabajado en el derecho de esta población de educación especial, que seas un activista de derechos humanos. Ese peritaje te lo puede dar que hayas sido, que seas familia de personas con discapacidad, ya sea porque eres padre, porque eres hermano, porque eres hijo, tienes algún miembro de la familia, haber crecido, haber tenido que vivir con la discapacidad en la familia, te da una sensibilidad y experiencia que tal vez a otras personas les cueste porque no lo han vivido. Él entiende que es una persona humilde, que es una persona sensible, y asimismo, con la humildad, quiere tratar a las personas. En educación especial, las familias pueden ser muy humildes, pero pueden y existe, eh, cuando te toca la discapacidad, esto no trata de razas ni de clases sociales. La discapacidad nos toca a todos. Entonces, esto no es que porque seas el producto de desventajas psicosociales, vayas a tener que vivir con la discapacidad. Esto no quiere decir que porque seas una persona que no se cuidó en el embarazo, por desconocimiento, vaya a ser el efecto de que va a tener un niño con discapacidad. La discapacidad le las familias, ¿no? En cualquier estrata social pueden tener un niño con discapacidad. Así que vas a tener o tendrías, ¿no?, que lidiar con familias profesionales, con familias académicas, con familias de alto nivel adquisitivo, con familias muy, muy necesitadas. Y uno tiene que ser humilde para reconocer que esto nos toca a todos y que uno tiene que modularse, ¿no?, según la familia para identificar esas necesidades y decirles y transmitirles, te entiendo y estoy aquí.
¿Cómo te puedo ser de utilidad? Él, a pesar de todo, entiende que es muy importante la neutralidad resignificada. Cuando hablábamos en algún momento del concepto neutralidad resignificada, un poco lo trabajábamos en la clase de contextos de aplicación de la mediación. El proceso de mediación es neutral, pero cuando él establece la neutralidad resignificada es, para repasar, un balance, manipular el balance del conocimiento de los procesos para que las partes puedan estar en igualdad de condiciones para movernos. ¿Se acuerdan del punto nodal del que hablaba Daniel Nina en el primer tema que trabajamos en este curso? Ese punto nodal, pues Patrick quiere llegar a ese punto nodal mediante lo que es la neutralidad resignificada. Digamos, pues, que una de las partes son las agencias educativas, son las escuelas. Y ellos, pues, por formación y por experiencia, porque tienen que trabajar todos los días con esto, porque no es este único chico el que tiene limitaciones o que tiene discapacidad, es con el único que han trabajado. Reciben capacitación sobre estos temas también. Pues la familia conoce, digamos, tal vez sobre necesidades médicas de su menor, sobre el funcionamiento de su menor, pero sobre el tsunami de lo que son los procesos, el derecho y servicios y pasos a seguir, pueden estar un poco en desventaja. ¿Qué hace Patrick? Le da ese conocimiento a la familia. Estamos hablando sobre una terapia, estamos hablando sobre una evaluación, estamos hablando sobre unos acomodos razonables. ¿De qué estamos hablando? ¿De una educación modificada? ¿De qué estamos hablando? ¿De unos equipos de asistencia tecnológica? Depende de lo que estemos hablando, Patrick le da la información que necesita la familia para entender qué es eso, cómo funciona eso, cuál es el marco de derecho que cobija la cosa. ¿Cuáles son los procesos, los pasos a seguir? Lo que ya conoce el Estado, el Departamento de Educación, los funcionarios escolares, lo que ya los funcionarios conocen, se lo transmite a la familia y estando, digamos, en el mismo nivel de conocimiento, llegamos a una neutralidad resignificada y nos podemos mover uniformemente. Lo mismo que pudiese identificarlo a la inversa. De momento se encuentra con una familia que se ha apoderado del conocimiento, se ha dedicado a estudiar los derechos que cobijan a su hijo, los procesos, los servicios que puedan estar disponibles, cómo tiene que hacerse la cosa, se han hecho expertos en el tema y nos podemos encontrar con funcionarios en los diferentes niveles que desconocen de derecho, de procesos, de servicios, porque a lo mejor no han tenido tanta exposición y experiencia trabajando con discapacidad. Pues entonces Patrick identifica que la necesidad es a la inversa y le da el conocimiento entonces a los funcionarios para que los funcionarios tengan el similar nivel de conocimiento que la familia, lleguemos a un punto nodal y estemos listos para continuar el proceso y avanzar de forma uniforme. ¿Qué estrategias pudiera estar utilizando Patrick en sus intervenciones? Él saca a la luz lo mejor del menor. Siempre el menor va a ser ese punto en común entre las partes. Para los funcionarios escolares es el norte por disposición de ley, que son los niños el ser, son los niños la razón de ser, de que exista un departamento de instrucción o educación. Así que gracias a los niños existe estas necesidades y ellos también la posibilidad de trabajar en este campo. Son los niños los hijos de estas familias que quisieran estas familias que lograran alcanzar un máximo potencial y ser independientes en el futuro.
Queremos sacar lo mejor que tenemos del niño, que es ese punto común. Queremos sacar lo mejor de los padres. Queremos sacar lo mejor de los funcionarios. No movernos con lo negativo, sino movernos con las características positivas. Sí, esta familia ha colapsado emocionalmente y ha dicho esto y lo otro. Sí, ese funcionario dejó de hacer lo que tenía que hacer, tal vez. Pero espérate, más allá de eso, ¿qué ha hecho esa familia? ¿Qué dispuesto puede estar esta familia a colaborar con la escuela? No nada más en beneficio de su hijo, sino que también en beneficio de los demás menores. ¿Qué ha hecho estos funcionarios en beneficio también del menor? No veamos lo que no se ha hecho, vamos a ver también lo que se ha hecho. ¿Qué logros ha tenido el menor? No nos enfrasquemos en lo que no ha logrado, en las limitaciones. ¿Qué logros ha tenido? Y un poco, ¿verdad? Ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío nos ayuda, no importa si es un tema de discapacidad o no, nos ayuda a movernos, nos motiva. Él quiere prestar especial atención al menor, porque él no está probablemente en ese espacio, esas reuniones de adultos no se dan con el menor allí presente. Gracias a Dios que no se dan esos procesos con el menor allí presente porque son a veces cargados con mucha animosidad o muchas emociones sobre la mesa y a veces dicen cosas pues que los adultos manejan de forma difícil, los menores les puede lastimar y un poco, ¿verdad?, manejar cómo ellos esa información les lastime, es otro tema de conversación. En este campo de lo que es educación especial, reconoce y abre el espacio a que puedan participar los menores desde los 16 años en adelante. Algunas legislaciones, según el Estado, pudiesen hacer un reconocimiento de invitación a participación mucho antes. En Puerto Rico hay una legislación estatal que quiere invitarle a los procesos desde los 14. Pero yo siempre soy enfática en que depende de la situación que tengamos que dialogar, pudiéramos incorporar al menor tal vez un poquito antes, como que no, porque hay veces que tomamos unas decisiones que son para beneficiar o perjudicar a un menor y no tomamos en consideración si ese menor está dispuesto a, a hacerlo, que reciba unas terapias en la escuela como que no sean en la escuela, que si unos servicios van a ser en horario escolar como que no, que si de momento tiene unos acomodos en el salón de clase, pero el menor preferiría no, porque entiende que a lo mejor no lo puede expresar, pero a lo mejor siente incomodidad y cree que tal vez su autoestima incluso pudiese verse en riesgo, pero no lo sabe expresar así. Y si no le preguntamos, no lo vamos a saber. Y yo, pues depende de la discapacidad que tenga el menor y el asunto del que estemos dialogando. A veces me gusta integrar la opinión del menor. Pero él quiere prestarle atención especial a ese menor ausente porque a veces pues suelen enfocarse los adultos en unas diferencias entre ellos mismos y de momento perdemos de perspectiva la verdadera razón de la cual estamos allí, que es el menor. Y que tú me dijiste y que tú hiciste y que tú hiciste y que tú no hiciste y de que tú miraste y de que tú omitiste y de que tú, pero... Y de momento nos olvidamos de lo que es importante, que es el menor, y él siempre tiene presente ese elemento en común y lo saca y lo trae y lo retrae constantemente porque queremos dirigir el proceso, enfocarnos en lo que es importante para lo que estamos allí, el menor. Esto no nada más con educación especial. Siempre que estemos trabajando una situación donde hay menores implicados y que los acuerdos o las situaciones que estemos trabajando toca menores, nosotros tenemos una obligación de tener presente a ese menor, no enfrascarnos en las diferencias entre los adultos y dejar de tomar en consideración que esto sea beneficioso para el menor. Él trata a los jugadores, que podemos llamarle partes, personas. Él le llama jugadores a las partes, participantes pudiera ser. Él los trata en igualdad de condiciones y un poco, ¿verdad? Eso tiene que ver con la neutralidad resignificada. No quiere decir que porque yo le dé información o conocimiento adicional a uno, estoy tratando a uno más que al otro.
que me estoy parcializando. Él les trata en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que unos van a necesitar más que otros. Y entonces de eso se trata. ¿Qué necesita cada quien para que estemos en la misma línea de conversación, en el mismo camino? Que lleguemos a ese punto nodal. Le brinda a las familias la oportunidad de decir cosas buenas de sus hijos. Cuando traemos a colación al menor, cuando traemos a colación las cosas chéveres de sus hijos, las anécdotas de sus hijos, hablar chévere de los niños, eso nos ayuda a las partes a bajar tensión, incluso a los funcionarios, ¿verdad? Porque ellos pues, se gozan a veces las experiencias que tienen con los muchachos y las ocurrencias de los muchachos. Así que eso un poco, ¿verdad? Es estratégico para él para bajar tensiones en el proceso y también le ayuda a moverse. Utiliza experiencias de su vida privada porque como les mencioné, Patrick fue, es, ¿verdad? Pasó por eso. Él es padre también de un chico con discapacidad. Él también tuvo situaciones con la escuela y con el departamento en lo que fuera el manejo y provisión de servicios de su hijo. Así que él estuvo en ese proceso y la vida le llevó a trabajar como mediador en ese campo. Así que es el Estado quien contrata y paga sus servicios. Él utiliza experiencias propias y de momento estamos hablando de algo por lo cual él pasó. Él trae a la mesa su experiencia, con su mala experiencia o su buena experiencia. Si a lo mejor como aquello que hizo le salió el tiro por la culata, como que no, o cómo aquello que hizo sí le ayudó en mejorar la comunicación entre el equipo de trabajo o en el mejorar y cómo se benefició su hijo. Así que eso también, el traer experiencias personales. Hay quien puede ser bien celoso con su vida privada y no querer exponerla, particularmente a personas que tú ves ahora y no vas a volver a ver y que son desconocidos para ti, lo continuarán siendo. Pero en el caso de él lo utiliza como una estrategia también para, no tiene problemas con expresarlo, pero también le ayuda a establecer la química, ese rapport con cada una de las partes. Y le ayuda también a bajar tensión. Él cada vez que aparte del menor, identifica eh, disculpa, cada vez que identifica un elemento en común, aparte de lo que es el menor, también lo trae a la mesa, lo reitera, lo subraya. Todos los elementos más allá del menor pudiéramos identificar otras cosas en común. Y si nosotros las identificamos, las traemos sobre la mesa porque también nos ayuda a movernos. Entonces aquí vamos viendo otras estrategias que usa Patrick. Él hace caucus, los que sea necesario. Pero fíjate que él los caucus los hace, claro, para lo propio que son los caucus que nosotros conocemos, para que son los caucus para explorar información adicional, para decirle tal vez algo que le queremos decir de forma privada, pero más que nada para explorar, porque identificamos que a lo mejor hay algo por ahí que como que no me está mencionando y quisiéramos explorar de forma privada. ¿Qué está pasando? Sí, se pueden hacer los caucus para eso, pero Patrick usa los caucus para persuadir. Y a lo mejor usted está pensando, persuadir, pero el mediador, ¿cómo que persuadir? Pues mira, nosotros estamos claros en que nosotros no obligamos a nadie. Y obligar no es lo mismo que persuadir. Yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer, pero nosotros estamos orientando, dirigiendo un proceso. Como el estilo de él es legal porque está tomando en consideración los criterios objetivos, él sabe cuál es el efecto de de lograr un acuerdo como de no lograr un acuerdo. Entonces, él estuvo ahí y él sabe, si logras el acuerdo, estas son las consecuencias.
logras esto. Aparte de para lo que viniste, esto es lo que vas a lograr. Y es bueno para ti y no es bueno para ti, pero como ustedes saben que nosotros estamos constantemente orientando en la comparativa del proceso de la mediación versus los otros escenarios de manejo de conflictos, pues, ¿qué otro escenario tiene esta gente para resolver ese problema? Porque el problema va a estar ahí. El problema sigue ahí si no logramos un acuerdo. Y si tú no logras un acuerdo en mediación, ¿qué alternativa te queda? Acudir a un juez administrativo, tener que pasar por un proceso legal que es contencioso, tener que estar evidenciando, buscando peritos, haciendo evaluaciones tal vez adicionales, tener que justificar con pruebas, no con lo que tú creas, no con lo que a lo mejor ocurrió, pero no generaron evidencia de que ocurrió. Todas las posibilidades que tú puedes lograr en un espacio de diálogo versus acudir a otro mecanismo, porque si el problema va a continuar ahí y le vas a tener que buscar solución a como de lugar, pues vamos a hacerlo en mediación. Así que yo te estoy persuadiendo a que tomes en consideración, a que crees conciencia de que si tú te agotas, si no quieres, porque no te sientes con las destrezas, porque no sabes ya ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo expresarte, vamos mejor a cogernos un break. Vamos entonces a hacer ¿qué tú necesitas para, para sentirte que estás apoderado para moverte? Vamos a atender eso, a subsanar eso y continuemos. Porque Él quiere en la persuasión que tú estés consciente de qué es lo que pierdes si no logras un acuerdo. Enfrascarte en un proceso legal que te va a consumir más de lo que ya estás consumido, de que tendrías que probablemente contratar a un abogado, de que tendrías ¿qué más? Si a la hora de la verdad lo que quieres es que tu niño esté servido, a veces, a veces radican querellas porque creen que necesitan o tienen XY derecho y es una impresión o interpretación errada. Y uno puede entonces persuadir bueno, el marco de derecho dice A, B, C, D. Los procedimientos, las regulaciones dicen A, B, C, D. Su hijo, papá, no cumple con estos criterios que hemos discutido en el A, B, C o D. Pues entonces, papá, debe entender que eso que usted está reclamando no necesariamente es un derecho que puede reclamar. ¿Cómo pudiéramos atender la preocupación genuina que usted está planteando? ¿Y cómo nos vamos moviendo? Pero si usted insiste en que en que su hijo debe beneficiarse de aquello sin cumplir con ese A, B, C o D, no podrá lograr un acuerdo aquí en mediación porque no procede en derecho. Y va usted a tener que, insistiendo en que cree que tiene la razón, acudir a otro foro que va a ser drenante, costoso, etcétera, y va tal vez a tener el mismo resultado. En Caucus le podemos hablar en arroz y habichuela y persuadimos. Él persuade, otros persuaden, yo persuado. Vamos a explorar, intentar no enganchar los guantes y lograr soluciones aquí. Te conviene a ti. Ahora bien, lo que yo entiendo que no va para ningún lado, lo que yo entiendo que no tiene una solución mutuamente aceptable para las partes en mediación, tengo que evaluar si voy a persuadir para continuar un proceso que no lleve a ningún lugar o si les orientaría sobre las alternativas pertinentes. Igualmente me pasaría si una de las partes hace una propuesta que yo sé que no necesariamente cumple con el A, B, C o D de las regulaciones que regulan la cosa, lo hago caucus también y les explico en arroz y habichuela.
Están haciendo la propuesta X. Esa propuesta no necesariamente está cumpliendo con el A, B, C o D. ¿Está usted realmente de acuerdo? ¿Es eso lo que en este momento de usted quiere para su hijo? ¿O es esto lo que usted está dispuesto como departamento, como escuela a hacer? Aunque no necesariamente tiene que hacerlo por el A, B, C o D. Si después de este análisis, si después de esa reunión en Caucus, la conclusión individual es continuamos, lo haremos, estamos mutuamente de acuerdo de que esto va a ser nuestra solución a pesar de que no necesariamente cumple con el A, B, C o D de las regulaciones, entonces son determinaciones que están orientadas. A lo mejor el estudiante tenía derecho a algo y las partes entienden que no lo van a trabajar. A lo mejor el estudiante no tenía derecho a recibir X servicio y las partes prefieren que lo reciba. Pues si ya las partes debidamente orientadas acordaron eso, entonces yo no tengo más. Yo no voy a, por ejemplo, decirles, no, lo siento, ustedes no pueden lograr un acuerdo que sea contrario a derecho. Ustedes no van a lograr un acuerdo que violente lo que establece la ley. También uno tiene nuestro propio criterio. Nosotros tenemos nuestro propio criterio y de momento entendemos que no es algo que, que afecte ni a la agencia ni al menor. Pues entonces, para darle ejemplos concretos, a veces el estudiante no tiene derecho ni tiene los criterios para recibir una terapia X, pero el equipo de trabajo que constituye legalmente los que toman decisiones sobre el menor en este sentido, determinan que se la van a dar. Y a lo mejor no procedía, pero están de acuerdo en que se la van a dar. Pues entonces, tal vez no es correcto, pero si ellos entienden que la quieren dar, justifican por qué se la quieren dar, pues yo no voy a decirles no, no procede, no cumple con los criterios, no pueden tener ese acuerdo ustedes. O que de momento el estudiante necesita o tiene recomendaciones de ciertos servicios. Por ejemplo, tiene que recibir 3 terapias, pero de las 3 terapias, una es 3 veces a la semana, la otra es 2 veces a la semana y la otra es 2 veces a la semana también. Pero de momento tú te pones a pensar cuántas terapias, 3, 5, 7 terapias en horario escolar más las clases. Pero ¿y qué tiempo va a tener en las clases? Pues espérate, pues a lo mejor, ¿tú sabes qué? Pues como sí tiene esta recomendación, pero para no tenerlo tanto tiempo fuera de las clases, mejor que en vez de 3 veces a la semana aquella terapia, mejor que la coja 2 veces. Y aquella otra que era de 2, mejor se la vamos a dar una vez. Y vamos viendo su progreso y entonces, depende del resultado del progreso, pues decidimos si tenemos que ofrecer el servicio según la recomendación del especialista. Y de momento la recomendación del especialista era de una frecuencia particular. Pero si el equipo decidió una frecuencia diferente y están todos de acuerdo y entienden en la misma línea de pensamiento del por qué, pues ¿quién soy yo para decirles no? Tienen que hacerlo de esta X forma. Siempre para todo hay una manera de manejarlo. Y cuando son asuntos legales, siempre hay una manera para trabajar los asuntos. A él le gusta resumir. A él le gusta explicar las probabilidades del sí o del no, o de este acuerdo, cuáles pueden ser las probabilidades y cómo tal vez lo podemos mejorar. Él busca dentro de la persuasión, ¿verdad? Poder explorar el que logren acuerdos. Él enfatiza en las diferencias de la mediación versus una vista o audiencia, eso se lo acababa de mencionar. Él supone el que se establezcan precedentes, porque a veces puede ser preocupante que, logras este acuerdo para beneficio de este menor, pero lograr acuerdos y hacer ofrecimientos
que a lo mejor eran contrarios al derecho que regula la cosa, te establece un precedente. Y si le ofreces el servicio a este, que a lo mejor no tenía derecho a recibirlo, estableces un precedente de que aquel otro, con el mismo cuadro que este, te solicite, te requiera este servicio y se lo vas a tener que dar. Porque si se lo das a uno, se lo das al otro. Entonces por ahí, ¿verdad? Ese ya ha pasado tanto a nivel estatal como federal que las agencias educativas han ofrecido unos servicios que no tenían que ofrecer y han establecido unos precedentes que obligan ahora a la agencia a ofrecerle esos mismos servicios o equipos a otros estudiantes cuando a lo mejor era algo que no procedía. Por ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no? En lo que es el Comité Asesor de Asistencia Tecnológica en Puerto Rico, establece que la disposición de ley dice que tienen que ofrecer unos equipos asistivos a los menores, pero esos equipos tienen que ser para ayudar al menor a adquirir o cumplir con las metas y objetivos trazados en un programa educativo. Y esos equipos tienen que, ¿verdad?, estar como justificados desde una perspectiva educativa. Pero a veces esto se ha tergiversado y de momento hacen recomendaciones y de momento terminan acordando que deben proveer unos equipos que atienden unas necesidades médicas, no académicas. Sillas de ruedas, mafos, andadores. Y entonces, históricamente esto se ha provisto. Pues entonces, aunque ellos entienden que estos son equipos médicos, como ya hay precedentes, los continúan ofreciendo a otros estudiantes. ¿Qué pasa con los precedentes? Que si yo soy otra familia que veo, pero espérate, si fulanito tiene las mismas condiciones que el mío, o ni siquiera tenemos que hablarle condiciones, pero o sea, a fulanito le están dando X terapia. Le compraron tal equipo porque al mío no. Lo solicitan, lo justifican. Ay, no procedía. ¿Y por qué aquel lo tiene? Si le proveíste una computadora con printer, una tableta con XY programa, un equipo XY y Z, le estás dando una terapia acuática, una terapia de caballos, una equinoterapia. Pues, espérate, al mío también. ¿Cómo que a uno sí, a otro no? Y si no logran acuerdos, entonces ahí es donde se elevan en el foro de querellas administrativas o pudiera rayar en el índole de tribunales y van a utilizar esos precedentes para que el foro resuelva a favor de ellos. Tal vez la ley dice X, A, B, C y D, y a lo mejor no cumplíamos con el A, B, C, D, pero aquel otro tampoco cumplía con el ABCD y le dieron el equipo y le dieron el servicio. Pues a mí me van a tener que dar también. Ese es el problema de los precedentes. Que a nivel legal se utiliza cómo se han manejado otras situaciones en el mismo campo. Él conoce las debilidades de las partes porque él fue parte. Él ha sabido estar en sus zapatos. Y él es padre, pero también se ha dedicado a conocer a los funcionarios de las escuelas, de los distritos o departamentos educativos. Y como conoce sus debilidades, las usa. Las usa también para persuadir, para moverlos. Él supone que cierra la mediación e inicia la mediación del próximo paso. Así que procura, en la medida que pueda, ablandar las posiciones iniciales de cada parte, descubrir sus intereses y a base de los intereses moverse en los acuerdos. Ablandando sus posiciones iniciales, él entiende que
podrán entender mejor a la otra parte en la medida que nos mantenemos rígidos en nuestra posición y no nos permitimos ver, entender la del otro. Entonces es muy poco probable que nos podamos mover. Interesante con Patrick. Ahora bien, si fuésemos a trabajar o a ver el perfil de otro mediador, de otro campo, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus reflexiones, ¿verdad? En torno a su práctica de la mediación, veamos ahora el caso de William Hopgood. William es un mediador que trabaja el campo laboral, pero ha tenido una expertise trabajando con uniones. Muy fuera de nuestro contexto, él trabaja con uniones y en la industria de la minería. Puerto Rico tal vez hubo un tiempo en el que había minas de mármol, etcétera, pero no es algo que pareciera nuestra realidad actual. Entonces, pero en Estados Unidos sí hay un campo activo en esta área. Él entiende que el condicionamiento de las partes en las reclamaciones laborales es la médula que lo lleva a él al punto nodal y moverse. En sus propias palabras, cuando el problema llega a la mediación, ya ha tenido lo que él llama un refuerzo doble. Es decir, ambas partes se han convencido de que tienen la razón y no pueden retroceder debido a las posiciones que han adoptado a lo largo del camino. Para él, esto es un reto. Él ya parte de la premisa de que cada quien está convencido de que tiene la razón y de que cada quien se ha convencido de que no puede dar un paso atrás porque lo debilita, porque tal vez pierde cierta credibilidad. Entonces, caramba, él entiende que esto es parte de lo que él tiene que trabajar. Identificar su posición, cómo llegó a ella, qué tan convencido está de que tiene la razón, y explorar si tiene que retroceder y cómo podría retroceder. Por otro lado, él mismo menciona, si no cuentas con la ley, machacas sobre los hechos. Y si no cuentas con los hechos, machacas sobre la ley. Si no cuentas con uno ni con el otro, aporreas la mesa. ¿A qué se refiere él con esto? Él trabaja en un campo donde tal vez no se ha regulado una ley que me establezca el A, B, C o D de qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Él dice, si existe una ley, me voy a todas con lo que dice la ley. Tal vez como haría Patrick. Si hay una ley, yo me circunscribo a lo que son los criterios objetivos que dice la ley y eso nos va a dirigir y a regir el proceso. Pero en su caso, se ha encontrado con situaciones que no necesariamente son noveles y que no necesariamente habían sido legisladas, reguladas de forma aunque sea administrativa. Así que si no hay una ley que me regula la cosa, él se deja llevar por los hechos, por precedentes, por lo que ha ocurrido. ¿Qué tendría que ocurrir? A lo mejor parte de los acuerdos es que se va a establecer alguna regulación para futuros casos sobre esa índole. Pero él a veces me dice que triste está la cosa,
Cuando no hay legislación al respecto, cuando no hay precedentes sobre la cosa, y esto es algo más novel aún, ahí entonces si él tiene que dar un puñetazo sobre la mesa y despertar a todo el mundo, entonces vamos a tener que movernos de forma improvisada. Y esto es un reto adicional. Fíjate que él trabaja no con parte uno y parte 2, con dos personas. Él le ha tocado trabajar con mucha gente. Y ese trabajar con mucha gente nos sugiere cómo debemos acomodar ese escenario. Digamos que él se sienta por acá como mediador, si fuera de ordinario trabaja en mesa. Entonces tenemos posiblemente a los gerenciales de la compañía por acá, de un lado. Pero entonces aquí tenemos a ese empleado que está presentando la queja, el que ha tenido la situación por la cual estamos sobre la mesa. Pero de ordinario, ¿verdad? Como él trabaja con espacios donde existen uniones, aparte del empleado que presenta la queja, tiene a los delegados del sindicato, de la unión, que van a participar de la mediación y que son, ¿verdad?, los defensores de ese empleado. Puede ser que él tenga otros miembros del sindicato o de la unión presentes en el espacio de la mediación en calidad de observadores, de que los procesos se están llevando a cabo como tienen que ser, de que el sindicato está haciendo su trabajo, de que los gerenciales están actuando de qué manera, de que a lo mejor participan en apoyo a este empleado, de que a lo mejor el mismo sindicato, los representantes y los delegados del sindicato quisieran hacer un caucus entre todos ellos y analizar alguna situación. Digamos que pueden ser como vocales de una junta. Así que él me presenta esta posibilidad de escenario. En el estilo de este caballero William. En el estilo de William, William entiende que hay que tener alta consideración a los valores, tanto de los trabajadores como de los gerentes, es decir, de cada parte. Él es paciente, él escucha, él permite que hablen todos. Todo aquel que se quiere expresar, él le permite que se exprese, que se quejen si tienen que hacerlo. Él es muy observador. Si se dejan llevar por estas imágenes que le tengo aquí al lado, él es muy observador de lo que dicen y de lo que no dicen. Él no quiere confundir la mediación con el arbitraje porque William, aparte de mediador, es árbitro y también es abogado. Así que él es interesante, ¿no? Mediador, árbitro en el mismo campo y ha tenido que ser abogado en el mismo campo. ¿Cómo tú separas una cosa de la otra? ¿Cómo tú sabes qué sombrero te vas a poner? Los que tienen práctica haciendo eso, pues lo han podido, ¿verdad?, llevar a cabo. Conozco en Puerto Rico personas que han sido mediadores, árbitros, jueces administrativos y abogados en el mismo contexto. Depende del contrato que tengo en el momento, depende de la población, depende del rol, el sombrero que tengo puesto en el momento, particularmente tiene que ver con el contrato que tienen en el momento, es la función que ejercen. William no confunde la mediación. Él sabe lo que es el arbitraje, él sabe lo que es la mediación y cuando él está mediando, él no raya en hacer arbitraje. Así que no usa las tácticas del arbitraje en mediación. Tampoco usa tácticas de presión para que las gentes transijan. Él busca sintonizar, que inventen escenarios. ¿Cómo llegamos al punto nodal? Él busca a toda costa que el conflicto no llegue a huelga porque estamos trabajando con sindicatos, estamos trabajando con uniones. Así que, ¿qué puede él hacer con ellos, tomando en consideración del saque, prevenir una posible huelga?
que esto escale, que el conflicto escale, porque más allá de atender la situación de la queja que presenta un empleado, dos empleados, como esto no escala. Él, como buen abogado y como buen árbitro también, es directivo. Él mantiene el control del proceso. Está mediando, no confundo una cosa con la otra, pero él mantiene el control. Es su estilo. Él también reconoce, como Patrick, que hay que tener experiencia, peritaje en el campo. Así que esto no es poder facilitar la comunicación entre dos partes. Esto no es suficiente aquí. Él hace un reconocimiento de que para trabajar en esta industria hay que tener peritaje, conocer cómo funcionan los sindicatos, conocer cómo funciona, en este caso tal vez, la minería. Él entiende, reconoce que esto le permite proyectar acuerdos y dentro de lo que es su rol de sugerir, de proyectar hacia dónde nos podemos mover, el peritaje en el campo es lo que nos va a permitir hacer esto. Proyectar acuerdos y como ya lo vio cómo la cosa se puede, la experiencia misma le dice, ay, esto yo creo que se puede resolver, esto ya yo lo he trabajado antes. Esto en estricto derecho, ¿verdad? Se puede trabajar de esta manera. Así que trata de conducir, como ya él se proyectó, cuáles son los posibles acuerdos, los conduce, los mueve hacia ellos. Sé que en esta parte hemos hablado anteriormente de que los acuerdos tienen que satisfacer a las partes y no al mediador. Esto no quiere decir que porque él lo proyecta y los mueve hacia ellos, él está viciando la mediación. Las partes a veces no saben hacia dónde se tienen que mover. No saben, no ven la posible solución. Él ya tiene experiencia, ya él ha trabajado con situaciones como esta. Así que él ya sabe cómo se puede solucionar. Como él tampoco tiene las emociones inmersas en el problema, tiene más claridad y objetividad. Así que ya él vio cómo puede solucionarse la cosa, no te la tira del sopetón, sino que te va dirigiendo, orientando, encaminando a esas posibles soluciones, que puede ser que en el curso de ese camino trazado ocurran situaciones que no las veíamos venir, que ocurran situaciones que el virón de tortillas del que hablaba Daniel Nina, ¿no? Pueden ocurrir estas situaciones, pero él va hábilmente adaptándose a según va caminando la cosa y los dirige hacia unos acuerdos, unos u otros. Vamos, está consciente y convencido de que todo tiene solución en su campo, ¿no? Y de que siempre se pueden lograr acuerdos, aunque sean acuerdos que vayan a ser noveles para la industria. Así que William es otro más de los mediadores que le encanta hacer preguntas. Es que hay que reconocer que las preguntas, el saber hacer preguntas, es una herramienta y estrategia valiosísima. Quiero averiguar sus intereses y cómo lo hago si no es con preguntas. Él interrumpe a veces para hacer unas preguntas específicas. Inicia a veces con un chiste de la mediación que tuvo en otro contexto. Él usa el humor como una estrategia para bajar tensión y a veces utiliza ese mismo ejemplo de la mediación en otro caso como cosas que pasan y nos reímos un ratito y nos ayuda a bajar tensión. Usa el humor, sabe usar el humor. Es otro más que me reconoce, ¿no? Lo valioso que es utilizar el humor en estos temas de mediación. Él explora el estado mental del querellante o del perjudicado. Él está consciente de que tener un problema te puede descompensar. Él quiere saber si esa persona está ahí bajo presión. Él quiere saber si esa persona está deprimida. Él quiere saber si esa persona está colérica, si esa persona
necesita ser referido para tratamiento psicológico de ser necesario. Él es abogado, árbitro y mediador, pero él no es psicólogo, pero él sabe que tiene que explorar el estado mental de la persona para saber si está apta para enfrentar el proceso, para participar activamente del proceso, y si tuviese que hacer referido para canalizar alguna otra área que él no lo puede hacer, entonces es como diría Daniel Nina, esto es multidisciplinario. Pensar que la estricta mediación va a resolver todas las áreas de un problema es una falacia, es un error. Y él está consciente de esto, y él sabe que él podrá colaborar en unas áreas, pero habrá otras áreas que tendrá que referir a otros especialistas. Él hace caucus las veces que sea necesario también. Él centra la conversación en lo que pueda beneficiar al querellante, tomando en consideración los criterios objetivos. Él no se está centrando en las políticas de la empresa. Hay veces que las políticas de la empresa no benefician ni a la empresa ni a los empleados. Sí las tiene que tomar en consideración a la hora de los criterios objetivos. Pero aparte de tomarlas en consideración, quiere centrar la conversación en cómo podemos, ¿verdad?, beneficiar al querellante. Inicia con lo que es el sindicato. La parte con la que él inicia siempre no es ni siquiera con el querellante. Acuérdense en que habíamos visto la forma en que nos acomodamos. Pues él no empieza con el querellante, perdón. Él empieza con que se exprese el sindicato que está en representación del querellante. Así que quiero escuchar qué tiene que decir el sindicato. Luego quiero escuchar qué tiene que decir la parte gerencial. Aún así, aunque este es el orden de él, sindicatos gerenciales, él también le da la oportunidad al querellante para que se pueda expresar. En tercer espacio, el sindicato primero, los gerenciales después, y en tercer espacio turno, estaría expresándose el empleado querellante. Sin embargo, aunque le permite al querellante expresarse, las negociaciones las va a hacer entre el sindicato y los gerenciales. ¿A esto por qué? Si yo tengo al empleado ahí, ¿cómo que no voy a usar al empleado, que es la parte que está afectada para que participe activamente de las negociaciones? ¿Cómo es la cosa? Pues sabemos que cuando tenemos un ente que nos representa, es ese ente el que ya se reunió con nosotros, en el que ya nos orientó, en el que ya exploró posibilidades con nosotros y el que nos va a representar en el foro. En mediaciones laborales, cuando hay sindicatos, es el sindicato el que me representa. Yo puedo como parte, como querellante, estar presente en el proceso. Y si yo entiendo que al sindicato se le está yendo el tren y que no se está moviendo según habíamos hablado o como yo entendería que debería ser, yo puedo pedir un receso y reunirme de forma privada con mi sindicato. Y establecer el plan de acción y entonces volvernos a reunir y es el sindicato el que se expresa por mí. Porque para eso están y para eso también muchos empleados pagan al sindicato para que me representen. Así que las negociaciones, William las hace con los sindicatos y gerenciales. Este sindicato tiene el efecto de ser como mi abogado. Claro, también sabemos que en mediación los abogados tienen un rol de orientar a la parte. Es diferente en este campo laboral, porque cuando tenemos sindicatos, cada sindicato tiene unas cláusulas y condiciones diferentes, y si ya ellos tienen regulado que es el sindicato el que representa, y si van por mediación o por arbitraje, o primero mediación y luego arbitraje, y qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, y si tienen un banco de recursos, o si van a acudir, en nuestro caso sería como que al Departamento del Trabajo, para que el Departamento del Trabajo designe a quien pueda ser el mediador, etcétera. Esto
esto está regulado. En Puerto Rico, es a través del Departamento del Trabajo, de la OMA, la Oficina de Mediación y Arbitraje del Departamento del Trabajo, o pudiera en otros estados estar regulado de forma diferente. Hay estados que contratan entidades sin fines de lucro, patronos, sindicatos, que contratan entidades sin fines de lucro o otros especialistas privativos con fines de lucro para que sean parte de ese banco de recursos y a lo mejor no cuentan con un departamento del trabajo que tiene una oficina de mediación y arbitraje, que es en nuestro caso, ¿verdad?, quien hace esta parte de ser los mediadores en casos laborales donde hay sindicatos o uniones. Hay otros estados pues, que cuentan con otras herramientas. En el estado donde está William, pues él es parte del banco de recursos de esta industria minera. Pues como él hace las negociaciones con los sindicatos y con los gerenciales, ¿verdad? Ese querellante está ahí presente, ¿verdad? De observador casi de cómo se está negociando el asunto que va a dar por finalizada su controversia, su preocupación. Al principio cuando hablábamos e introducíamos a Williams, hablábamos de que él utiliza mucho el condicionamiento. ¿A qué se refiere él con el condicionamiento? Él pudiese estar hablando de programación neurolingüística. Para William el condicionamiento es presentar su experiencia y su experiencia le permite saber de antemano cómo puede o debe resolver una cosa. Eso es lo importante del peritaje. Él proyecta los posibles acuerdos, él los conduce a ellos, él, digamos, les monta el escenario, les hace el mapa. Si es porque se lo está verbalizando o si tiene que coger un pizarrón y dibujarles la cosa de forma más concreta, también lo hace. Te proyecto los posibles acuerdos. Hace un bosquejo, hace un dibujito. ¿Cómo puede funcionar la cosa? Te monto el escenario de antemano para que tú más o menos puedas ver lo que ya yo estoy viendo. Sin embargo, pues aquí las partes pueden no estar preparadas para aceptar estas propuestas de acuerdo tan rápido como él las vaya a presentar. Me explico. Ya refirió la situación. Ya él vio el referido de la situación y vio de qué se trata la cosa y cuál es el asunto aquí. Y ya él se proyectó. Y la solución aquí es esta. Ya él se proyectó. Pero en un proceso de mediación, cuando tenemos involucradas a las partes y a las emociones y otras variables, no funciona iniciar un proceso de mediación y del saque, ¡pam!, de sopetón, tirarle sobre la mesa lo que ya tuviste, la solución que tuviste. La gente no está preparada para escuchar la solución tan rápida. Lo van casi a ver como una imposición, poco más que activas en ellos la oposicionalidad de, espérate, mira, no. Que no, porque lo dice él, pues no. Porque es que yo quiero pelear también, yo quiero expresarme, yo tenía unas expectativas diferentes de este proceso. Él está claro de que del saque ya él vio la solución, pero que la gente no está preparada no está preparada para asimilar esa solución. Así que él los tiene que ir preparando para que estén capaces de aceptar, ver, internalizar esa posible solución. Y les da tiempo. Y como decía Daniel, para llegar al punto nodal puede ser que unos estén preparados y otros no, así que tenemos que trabajar un poquito más con los que no están preparados y darles tiempo para engranar. Pues también William lo hace. Les da tiempo. Les va presentando las posibilidades. Usa mucho la psicología, la que tenga, ¿verdad?, las estrategias que pueda. Le explica cómo funcionaría, por qué él ve esa solución, qué ha pasado antes, qué pudieran hacer, cómo lo pudieran hacer. La justifica. Esto es bueno para todos. Los va convenciendo lentamente de que de esto puede ser la solución. Los voy acondicionando. El padre del acondicionamiento clásico sería Pavlov, ¿verdad? Y él acondicionaba a los perritos. Me disculparán la analogía.
Pues él iba condicionando a los perritos que solamente cuando sonara la campana iban a recibir alimentos. Y ella, un día, segundo día, tercer día, y según ya le iba sonando la campana, ya los perritos estaban salivando y todavía no les habían presentado la comida. Esos perritos se acondicionaron a que el sonido de la campana vienen alimentos. Pues él va acondicionando a las personas y él está consciente de que no todo el mundo funciona de forma similar. Él sabe cuál es la psicología de los gerenciales, él sabe cuál es la psicología de los sindicatos, él sabe cuál es la psicología del empleado que muele vidrio con el pecho. Él conoce el perfil de las partes. Así que se las va presentando. Y poco a poco los va convenciendo. Y fíjense en que no es que yo los estoy persuadiendo y yo resuelvo la cosa conforme lo que me satisface a mí. A la hora de la verdad, el acuerdo no satisface ni le beneficia al mediador, le va a beneficiar a las partes. Los ayudo a que resuelvan en un espacio de diálogo y no tengan que acudir a otros foros contenciosos y costosos. En lo único que beneficia el acuerdo al mediador es en la satisfacción de poder haber ayudado a estas partes a solucionar su problema. Tal vez a nivel estadístico de marketing puede eso ayudar a un mediador. Hay mediadores que lo hacen. Se han intervenido en tantas mediaciones y de tantas mediaciones se han logrado acuerdos satisfactorios en este porcentaje. Hay quien a lo mejor haga marketing con eso, pero es como un beneficio colateral. Aquí es la satisfacción de poder ayudar a las partes. Pues las partes terminan aceptando sus propuestas tal cual él las está planteando, pero con el tiempo que él las va trabajando con cada parte. A veces ¿verdad? Las aceptan tal cual él las planteó. A veces terminan siendo modificadas y si son modificadas es mejor aún, porque quiere decir que las partes participaron de forma activa y adaptaron esa propuesta que él sugirió de forma tal que la hicieron suya. Es mucho mejor. Así que él condiciona su comportamiento, él condiciona su conducta, cómo deberían estar manifestándose y cómo deberían actuar a futuro, luego de que logren solucionarlo. ¿Qué comportamientos te ayudan a moverte y qué comportamientos te ayudan a estancarte y a ir para atrás? Y a crear una conciencia de esto para que las partes también aprendan a manipular su conducta, a manipular lo que ellos quieren lograr conseguir conforme su comportamiento.